Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora como cada noche para analizar los temas noticiosos de interés nacional e internacional ocurridos en el país. El tema de los aumentos de salario que se han registrado en varias dependencias de la administración pública siguen siendo un tema de qué hablar. Yo comentaba en mi columna de esta semana, mi columna editorial, sobre el tema, y la voy a compartir con ustedes más adelante. Pero quiero decir lo siguiente, y lo comentaba ayer, la ley establece las escalas de salario, que es una ley que debe ser rápidamente modificada. Dice el director, el ministro de Administración Pública del MAP, dice dos cosas que hay que verlas. Una de ellas, que las alzas de salario que se han registrado en varios departamentos de la administración pública descentralizada, o sea que no son parte del gabinete presidencial, sino que son entidades del Estado, del gobierno, pero que se manejan con una estructura diferente a la de la designación directa del Poder Ejecutivo. Banco Central, los superintendentes, etcétera, etcétera, etcétera. Y decía él que esas instituciones tienen sus reglamentos y sus leyes mediante la cual se rigen y entonces le permiten hacer esos incrementos de salario sin que haya que pedir permiso, ni mucho menos sin que haya necesidad de que haya una orden directa del Poder Ejecutivo. Eso es verdad, pero es que es un asunto de la estructura del Estado. El jefe del Estado es el presidente de la República y nadie debe ganar por salario más dinero que el jefe del Estado. Ese debe ser el parámetro. De ahí hacia abajo, la distribución de funciones en el Estado, en el gobierno central, en las instituciones apéndices al gobierno central. Esa debe ser la nomenclatura, eso debe ser lo que debe regir el tema. Decía el ministro de Administración Pública que hay por lo menos 56 funcionarios del gobierno que reciben salario mayor que el del presidente de la República. Y eso es una distorsión que debe ser arreglada. Yo no creo que la distorsión necesariamente es bajarle el salario a estos, sino acomodar realmente a la realidad el salario del presidente de la República. Claro, el presidente Luis Abinader, un presidente como Luis Abinader, creo que Danilo Medina tampoco lo hubiera hecho, mucho menos Leonel Fernández, Balaguer ni se diga, hubiesen pensado en aumentarse el salario, de promover una acción que les aumente el salario por una razón de imagen personal de ellos. Ninguno de estos presidentes que hemos tenido en República Dominicana han sido personas, a mi modo de ver las cosas, que perciben riquezas personales, que persiguen riquezas personales. No me parece. Balaguer, ni mencionarlo, un hombre que austero hasta lo último. El presidente Luis Abinader es un hombre de extracción de familias ricas, millonarias, no tiene necesidad de andar buscando un salario para solventar sus gastos y vivir. Tanto es así que su salario lo ha donado a una institución de caridad. Tanto es así que eso, en un gesto de solidaridad frente a la situación económica que vive el país. Pero eso no quita que el salario del jefe del Estado debe estar por encima de todo lo demás y de ahí comenzar a descender de acuerdo a las posiciones que ocupen cada uno de ellos. Eso será un tema de discusión política, de lo que usted quiera, pero hay que partir, señores, de las realidades. Y esa es una realidad que no podemos dejar de lado. Es una realidad. El COVID-19 sigue atacando, fluctúa y baja, 700, 600, 900, 800, positividad rondando todavía
en el 20% y tanto, no hay defunciones, por suerte, pero hay gente como yo. ¿Dónde está mi mascarilla? Tú no te la llevaste, la pusiste en el maletín. Yo ando con mi mascarilla para arriba y para abajo. Hoy entré a un banco y tenía mi mascarilla puesta y me dice el de seguridad de adelante: ya no tiene que usar esa mascarilla. Digo, lo sé, pero a mí me gusta usarla. Sí, pues que nadie aquí adentro tiene mascarilla. Yo lo entiendo, señor, pero ¿hay algún problema de que yo entre con mi mascarilla? ¿Usted quiere que me descubra para usted verme? No, pues se lo comento, se lo digo. Mira, yo he ido a varios sitios. Anoche, precisamente, estuve en una reunión de amigos. Una reunión de amigos, la pasamos muy bien. Éramos todos del mundo periodístico, de diferentes medios y diferentes formas de manejo, auspiciado por una de las grandes empresas de imagen y de relaciones públicas y de comunicaciones del país. Ellos le llamaron el encuentro de la resaca del Día de los Padres. Éramos todos hombres. Mujeres solamente habían las personas que trabajan en esa empresa y que estaban sirviendo de apoyo para la logística de ese encuentro. Pero me di cuenta cuando yo llegué, que llegué un poquito más tarde porque salí de mi programa de radio y después pasé por la casa, asearme un poco y llegar a esa reunión, y ya tenía como media hora de retraso. Fue el último que llegó, el penúltimo, llegó otra persona después de mí. Y cuando yo llegué, nadie tenía mascarilla y estaban todos ahí en un balconcete, por así decirlo, fumando puros y tomando un trago. Yo no fumo, yo apenas me bebo un trago, probé un Oporto fabuloso que yo no sabía, Oporto hecho de ron Barceló, valga la promoción. Yo no sabía que aquí hacían Oporto, pero con el sabor de ese ron dominicano, con una bebida de alta calidad, muy buena. Y yo tampoco tomo, lo probé, muy bueno, pero me di cuenta de que nadie tenía una mascarilla puesta, que es a lo que viene el comentario. Yo llegué con mi mascarilla, me quedé un rato con ella, después hube de quitármela, me ubiqué en un sitio donde no estuviera amontonado con nadie, un sitio de amontonamiento, no tenían tanta gente, pero guardando mi distancia. Entonces yo creo que sí, que la gente tiene que hacer uso de manejar este tema de la distancia, porque es conflictivo. Es conflictivo. Usted no tiene por qué exponerse a un contagio. Ahí me estaba hablando uno de los amigos que estaba ahí, que con 4 vacunas le dio el COVID en estos días. Con 4 vacunas. Hay uno que comentaba entonces que él tiene 3 vacunas, pero le ha dado 3 veces el COVID. Entonces, yo creo que no hay necesidad de exponerse. Si ya hemos hecho hábito de que podemos protegernos, aunque sea medianamente, que la realidad del contagio está ahí, que se registran cada vez. Entonces, ¿por qué exponernos? No hay necesidad de eso, no hay necesidad tampoco de ser una fuente de contagio para otras personas. Entonces debíamos ser un poco responsables en esta situación. Ojalá que así sea. Miren, estamos en el entorno del 16 de agosto y mucha gente habla de cambios y de remociones y de traslados de un sitio a otro en el tren gubernativo. Esa es una prerrogativa del Poder Ejecutivo, del presidente de la República, quien toma decisiones amparado en lo que le establece el artículo 128 de la Constitución de la República. Es el jefe de la administración pública y en sus manos están los decretos. Y él es el único que firma decretos y por decretos se mueven funcionarios, se nombran o se despiden. Se ascienden, nunca se degradan, aunque alguna gente cree que cuando lo mandan de un sitio a otro pudiera ser una degradación, pero eso hay que verlo dentro de ese contexto.
hay que ver. Hay que ver realmente cuál es la situación en ese sentido. Esta semana en mi columna Oye País, hablo del tema de los salarios en la administración pública y lo que dice la ley y lo que yo pienso que debe ser esa situación. Mi columna la titulo esta semana, ¿dónde tengo el tema? La titulo esta semana. Contrale, se me perdió ahora el título de mi columna de esta semana. Claro, realidades y correcciones. Lo que pasa es que yo leo tantas cosas en los medios, escribo tantas cosas todos los días que a veces no recuerdo el título, sé el tema, pero no recuerdo a veces qué título le puse a esa columna del Listín Diario. Realidades y correcciones. Titulo mi columna de esta semana y la comparto con ustedes a continuación. Los niveles de salarios que reciben algunos altos funcionarios del país se han convertido en los últimos días en un tema de críticas de diferentes sectores de la sociedad. Soy de opinión, y lo digo desde el principio de este comentario, que si bien el escenario post-pandemia, la agresión de guerra de Rusia contra Ucrania y las consecuentes presiones y crisis que estos hechos han generado en las economías mundiales, República Dominicana incluido, no era el más apropiado para exhibir muy altos salarios en niveles importantes del funcionariado nacional. Que los sueldos establecidos por ley encabezados por el del presidente de la República son remuneraciones de miseria para tales posiciones. Revisando la ley, la 105-13 específicamente, creo es una irrealidad, una hipocresía, como me dijera un amigo, que el tope del salario del presidente de la República sea de hasta 450,000 pesos mensuales. Y de ahí para abajo. Si la administración pública quiere tener profesionales bien formados, de alta calificación, tiene que pagar salarios competitivos como los que ofrece el sector privado a sus ejecutivos. Porque cualquier director departamental de uno de los principales bancos o de empresa privada de primera línea gana eso y mucho más. Creo entonces que se hace necesario sincerizar los salarios en los altos puestos de la administración pública, no por aquello de que bajos sueldos fomentan o abren el apetito a la corrupción, sino porque si eso no se corrige, pocos serán, cada vez más, los que se quieran exponer a ser víctimas del escarnio público, aun siendo más honestos que la Madre Teresa. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con tres verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horapor-hora.com. Hemos visto las noticias nacionales y en República Dominicana siempre hay movimientos importantes en el plano nacional. Pero en el plano internacional, esta ha sido una semana compleja en el plano internacional. Varias razones. Entre ellas, el tema de
la visita de Nancy Pelosi a Taiwán. Levantó una gran polvoreda, un aumento de tensiones entre China y Taiwán, China y Estados Unidos, porque Nancy Pelosi, como yo les comentaba ayer, no es simplemente la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, que es decir, la Cámara de Diputados. No, en el orden sucesoral ella es la segunda en el orden sucesoral. El primero en el orden sucesoral presidencial es el vicepresidente o la vicepresidenta en este caso. La tercera persona, que es la segunda en la sucesión, es el presidente o la presidenta en este caso de la Cámara de Representantes. Y esa es una posición que tiene doña Nancy Pelosi, una legisladora de 30 y tantos años, veterana, de 80 y tantos años de edad, pero una mujer muy enérgica, muy decisiva, muy valiente, una mujer que ha hecho una carrera congresual importante en el Congreso de los Estados Unidos, en el estamento de los Estados Unidos. Pero China, con su disputa que tiene con Taiwán y sus choques más diplomáticos y económicos que otra cosa con los Estados Unidos, bravió un poco con esta visita de Nancy Pelosi a Taiwán. Una visita que dicen los medios de comunicación en Washington, New York Times, de Nueva York, pero New York Times, Washington Post y los grandes medios, que prácticamente a Nancy Pelosi la retó el gobierno de China cuando ella, en una gira que está realizando, que ha realizado por Oriente, que la llevó a Malasia, a Corea del Sur, a varios países, había hablado de la posibilidad de visitar Taiwán y los chinos dijeron prácticamente que ni se atreva, que ella no puede ir allá porque eso es parte del continente. Y como los Estados Unidos no lo consideran así, aunque no tienen relaciones diplomáticas formales con Taiwán, y sí la tienen con China continental, Nancy Pelosi dijo, pues yo voy, ¿cuál es el problema? Yo voy a visitar en esa gira, voy a visitar Taiwán, y eso despertó las alarmas y hubo muchas tensiones. Fue y visitó Taiwán y estuvo en Taiwán, y esto provocó todo un mar de comentarios, de discusiones y de toda esta situación, pero ni modo. Hizo la visita, no pasó nada porque no tenía por qué pasar nada, ni iba a pasar nada, pero fue una situación de muchas tensiones, como ha sido también el tema de la muerte por una bomba, un misil disparado por un dron de los Estados Unidos en Afganistán, que dio muerte al nuevo líder en los últimos años del grupo de los talibanes, al-Zawahiri. Era el segundo hombre al mando cuando estaba Osama Bin Laden, y después de los atentados del 11 de septiembre del 2001, que destruyó las Torres Gemelas, atacaron el Pentágono, todo esto que ocurrió en los Estados Unidos salieron en una cacería y finalmente, a mediados del 2011, en esa ocasión, Barack Obama, presidente de los Estados Unidos, logró Estados Unidos dar muerte a Osama Bin Laden por la osadía que había tenido de los ataques terroristas que costaron más de 3.000 muertos en Nueva York y en Washington cuando se atacaron las Torres Gemelas y el Pentágono, lo que cambió incluso la correlación de seguridad en un antes y un después, en Estados Unidos y en el mundo. Pues ahora los Estados Unidos perseguían un hombre que se decía que era un hombre muy escurridizo, que vivía escondido, pero que manejaba toda la acción de los talibanes, acciones terroristas incluso, y acciones que dieron incluso
muerte a algunos norteamericanos, como el caso de aquella bomba que explotó cuando estaban saliendo de Afganistán en junio del año pasado. Cuando la retirada de las tropas norteamericanas de Afganistán, en pleno aeropuerto, mucha gente que quería salir, hubo una detonación de un suicida y se le atribuye a Al Qaeda, precisamente, a los talibanes. Y ahí está la situación. Fueron momentos de muchas tensiones en el plano internacional, conjuntamente con lo que está ocurriendo aún en la guerra Rusia-Ucrania, que han buscado como ciertas vías de acuerdos, pero siguen las hostilidades, siguen los ataques rusos contra el pueblo ucraniano. Estos temas nos los presenta Pedro Vargas desde la redacción central de Oye País en las internacionales. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, llegó hoy a Corea del Sur para continuar con su gira asiática tras su visita relámpago a Taiwán, que desató fuertes críticas desde Pekín y represalias contra la isla. El Kremlin afirmó que está dispuesto a negociar una solución al conflicto en Ucrania, pero bajo sus condiciones, afirmó el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov. El Departamento de Defensa de Estados Unidos borró el contenido de los teléfonos de sus altos cargos en los últimos días de la administración de Donald Trump, incluyendo cualquier posible referencia al asalto al Capitolio por miles de sus seguidores el pasado 6 de enero de 2021, informó la prensa local. Según publicaron, el Pentágono eliminó todo el contenido de los dispositivos del alto mando del ejército y de civiles con responsabilidad sobre las Fuerzas Armadas, como el entonces secretario de Defensa Chris Miller y el entonces secretario del Ejército Ryan McCarthy. La Fiscalía General de México investiga al expresidente Enrique Peña Nieto, presidente entre 2012 y 2018, por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, así como delitos de carácter electoral y patrimonial, informó la dependencia en un comunicado. El Ministerio de Salud Pública notificó 619 nuevos contagios, 153 menos que los 772 registrados en la víspera y ninguna defunción por esta causa. El total de muertos por COVID-19 se mantiene en 4.383, el 24.62% de los cuales era hipertenso y el 15.90% diabético. El Colegio Dominicano de Cirujanos levantó el paro de servicios a los pacientes afiliados a varias administradoras de riesgos de salud, ARS, porque esas empresas se sentaron todas a dialogar sobre un aumento en honorarios médicos, inclusión de nuevos procedimientos en los planes de salud y habilitación de códigos. Sin embargo, la entidad declaró que las negociaciones tienen de plazo hasta el 20 de este mes para concretar acuerdos y de lo contrario discutirán nuevas acciones. A partir del próximo año escolar 2022-2023, los estudiantes dominicanos de secundaria comenzarán a utilizar libros digitales. Así lo indicó el ministro de Educación, Roberto Fulcar, quien adelantó que ya están adquiridos los textos para los estudiantes de secundaria que inician su periodo escolar el próximo mes de septiembre. Hasta la semana número 28, el sistema de vigilancia epidemiológica notificaba 15 defunciones por dengue y 3.185 contagios, y de acuerdo en verificar en la data oficial, la mayoría de las muertes corresponden a menores de 15 años. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con tres verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos.
periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. La migración, el drama humano y el crimen, y un crimen transnacional aprovechado por delincuentes que usan los temas de migración para llevar a gente de un país a otro, principalmente a los grandes países, pasa en Europa, con los que vienen refugiados y buscando llegar a esas naciones desde el norte de África, de otros sitios. Pasa en Estados Unidos con las fronteras de México, con Estados Unidos, que vienen todos Centroamérica y de otros países, incluso dominicanos, para tratar de cruzar ilegalmente a Estados Unidos. Entonces hay un tráfico de inmigrantes. Ahí los vemos aquí muchísimas veces en las yolas, República Dominicana, buscando llegar a Puerto Rico, los naufragios, las muertes, las precariedades, todo esto es un verdadero drama. Moisés Naín habla del tema frecuentemente, pero hoy les voy a presentar un reportaje y un análisis que se hace en un foro internacional de La Voz de los Estados Unidos de América, de la BOA. Se analiza el tema, titulado Migración, un drama humano y un crimen transnacional, dirigido por Gonzalo Abarca, desde la BOA. Comparto con ustedes este foro que no tiene desperdicios y que lo vemos con situaciones incluso ocurridas con dominicanos en muchos de estos lugares. Con este tema nos despedimos esta noche aquí en Oye País. Lo convoco para mañana nueva vez para analizar temas de interés nacional e internacional. Pasen un feliz resto de la noche. Yo soy Rudy González. Los dejo con La Voz de los Estados Unidos de América, Foro Internacional, las migraciones, un drama y un crimen transnacional. A continuación. Miles de personas continúan llegando a la frontera entre México y Estados Unidos, pese a que las muertes por esta aventura baten récord según datos de Naciones Unidas. Este año, solamente este año, se han registrado 340 muertes de migrantes. Por otro lado, continúan arribando a Washington. Aquí en la capital de Estados Unidos, buses con migrantes enviados por el gobernador Greg Abbott de Texas como rechazo a las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Bien, y para hablar del drama humano que sufren estas personas, me acompaña Diva Cash, quien está realizando precisamente una serie sobre estos migrantes, Diva. Has hablado con ellos, le estás dando seguimiento, le estás tomando el pulso, verdaderamente un drama humano impresionante. ¿Qué es la radiografía que emerge en esta serie especial que preparas para La Voz de América? Bueno, Gonzalo, podremos ver que ellos en primera instancia llegan totalmente desorientados a Washington, D.C. cuando han sido enviados en estos buses. También llegan con las necesidades básicas insatisfechas. Estamos hablando de alimentación, estamos hablando incluso de también vestimenta. Claro. Y estamos hablando que ellos llegan también descontextualizados de la realidad política que representan la llegada a Washington, D.C. y de la manera que han sido enviadas por el gobernador de Texas hasta la capital, como también llegan pidiendo mucha información porque han sido mayormente separados de sus familiares cuando salen de la frontera y los centros de procesamiento. Generalmente cuando son adultos estamos hablando que no saben dónde están las esposas, sus mamás, muchos no hablan inglés, hijos. me imagino, también. La mayoría no hablan inglés, son claro, centroamericanos, latinoamericanos, en Debe su ser mayoría. Impresionante esta larga aventura de un momento a otro venir aquí a la capital de Estados Unidos, como bien lo estás consignando en tu serie especial. Ahora, Diva, muy bien, llegan a Estados Unidos en estos buses. ¿Qué pasa con ellos acá en Washington? O sea, ¿quién se encarga de ellos?
Bueno, después de que Voz de América le ha hecho seguimiento a estos grupos, podemos ver en la radiografía dos grandes subdivisiones, cómo están llegando. Los primeros, los que llegan con algún contacto, familiares, quienes los reciben, una dirección a dónde llegar, un amigo. Ellos llegan de manera no permanente a Washington, D.C., porque siguen su camino hasta el destino final. Y entonces son organizaciones que de una manera incipiente, como Carecen, por ejemplo, Perdona, ¿ese destino final cuál es? Por ejemplo, en su mayoría han querido llegar hasta Washington porque queda un poco más cerca a Nueva York, claro, queda un poco más cerca a Miami, a Delaware, por ejemplo. Entonces es como una conexión que hacen en Washington, D.C. Y aquí son ayudados por organizaciones como Carecen, donde les proveen incluso el tiquete por bus para llegar a su destino final. Ese es un grupo. Pero ya van el segundo grupo, que no tienen a ninguna persona, no conocen a nadie y han sido enviados a Washington porque su papel dice usted lo va a ver una corte en Washington. Es lo que te iba a decir, que son los que están más vulnerables, si se quiere, a una serie de situaciones en la capital de Estados Unidos. Ahora, hablando con ellos, ¿qué te han dicho? ¿Qué te han expresado? Mucho miedo. Hay algunos, como lo podemos ver en la serie, que han llegado en unas situaciones bastante precarias y han corrido riesgos altos, incluso en las calles, como uno de ellos nos lo dijo para la serie. Escuchémoslo. Sí, me arrepiento de haberme venido a Estados Unidos. La realidad es muy distinta a lo que todo el mundo ve por televisión. Todo el mundo pensará que uno llega a este país y uno va a ver edificios como la ciudad de Nueva York, de Miami, y es totalmente distinto. Verdaderamente impresionante este drama humana. Estás trabajando en esta serie, sé que aún hay detalles por definir, sin embargo, estará ya saliendo la próxima semana, ¿no? Sí, estará saliendo la próxima semana, Gonzalo, y hay que decirlo, la gran conclusión a la que se llega después de entrevistarlos a ellos y entrevistar a los expertos es que es la desinformación que está haciendo que muchas personas tomen este camino por llegar a Estados Unidos pensando que es una ruta abierta para llegar aquí, recibir todos los servicios, cambiar sus vidas, y esa no es la realidad. Claro, y el nombre de la serie aún la estás trabajando. Estamos trabajando. Pero bien, a partir de la próxima semana, Diva, te tendremos con esta serie especial que narra ese impresionante drama humano. Más de 1.600.000 migrantes, 1.600.000 migrantes detenidos en la frontera entre Estados Unidos y México hasta junio, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Pero, muy bien, ¿qué está pasando verdaderamente en la frontera? Para hablar sobre este drama humano, la política migratoria y la garra del crimen organizado, me acompaña la doctora Guadalupe Correa Cabrera, experta en migración y tráfico humano de la Universidad George Mason, y Vanessa Quintero Ríos, directora del programa de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia, experta en migraciones internacionales. Bienvenidas ambas. Guadalupe, un placer verte nuevamente. Empiezo contigo. Los migrantes, fíjate, continúan llegando pese a las fuertes restricciones, al peligro que existe y al mensaje inequívoco de Estados Unidos de que la frontera no está abierta. ¿Por qué lo hacen? ¿Qué nuevos factores, según tu análisis, hay ahora que los están forzando a ello? Son varios factores. Hay fuerzas de atracción y fuerzas de empuje de la migración. Obviamente hemos hablado en todos estos años de la gran tragedia humana que viven los migrantes en sus lugares de origen: violencia, pobreza, y bueno, obviamente después de la pandemia del COVID-19 esto es una cuestión muy, muy importante. Por otro lado, hay trabajos en los Estados Unidos, hay demanda laboral y no hay vías legales para que los migrantes puedan llegar a Estados Unidos donde hay trabajos. Y por el otro lado, están estas redes de tráfico humano que facilitan estas migraciones y también desinformación para decirles que ellos van a llegar a un sueño americano. Entonces son varios factores, claro. Es la necesidad, son los trabajos y son las redes de tráfico humano. Claro, sobre eso vamos a ir precisamente poniendo el bisturí: tráfico humano, las redes, carteles. Vamos a hacer una diferencia sobre esto más adelante contigo. Ahora voy a preguntarle a Vanessa. Bienvenida, Vanessa. ¿Cómo analizas el impacto social de esta migración? Es decir, miles vienen a ciudades en un estado prácticamente de desamparo, como lo ha dicho Diva. Y bueno, ¿cómo analizas esta situación?
Bueno, acá hay diferentes problemáticas que debemos ver. Por una parte, las condiciones de pobreza en las que están llegando las personas, que ya lo decía Diva, con las necesidades básicas insatisfechas, pero también acá hay unas problemáticas muy grandes relacionadas con las posibilidades de caer en las redes de trata, en donde podemos estar hablando de personas que están, digamos, como en trabajos que les están generando condiciones de esclavitud, que pueden estar cayendo en problemas como lo que son también los matrimonios forzados, en donde podemos estar hablando de las problemáticas que hay alrededor también de todo lo que tiene que ver con la trata de personas, con la ubicación y las condiciones de los espacios en donde se empiezan a ubicar los migrantes y evidentemente con el aumento de las condiciones de pobreza de manera general. Y lo sumado al tema de los niños que están llegando acá, que llegan sin tener, digamos, como que unas condiciones de igualdad y todo el problema de los derechos humanos. Claro, y fíjate que continúan llegando niños, 98%, un dato que tenemos adelante, un 98% de ellos llegan a la frontera solos. Pero ahora vamos a escuchar lo que dijo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, a La Voz de América sobre el desafío que representa la migración irregular. Estamos trabajando muy de cerca con esos diferentes países. Tenemos una iniciativa sin precedentes, a una escala y alcance sin precedentes para golpear a las organizaciones de contrabando, para golpear a las organizaciones criminales transnacionales. Nosotros hemos emprendido una serie de operaciones diferentes. Tenemos una campaña de disrupción y tan solo nos queda ser más agresivos para atacar esa conducta ilegal y a esos criminales. Guadalupe, el secretario Mayorkas diciendo que deben ser más agresivos para prácticamente desarticular estas redes. ¿Tu opinión? Sí, creo que es muy importante, pero al mismo tiempo debemos enfocarnos en áreas también que han sido reconocidas por el gobierno de los Estados Unidos, pero que debe realmente haber una estrategia. ¿Para qué? Para lidiar y para poder resolver las causas de raíz de la migración irregular, la pobreza, la violencia, la corrupción y todo esto que no se puede resolver en solamente un país o no lo puede resolver Estados Unidos. Tiene que haber una estrategia que incorpore a todo el gobierno estadounidense para desarticular estas redes y a otros países, ¿para qué? Para desarticular las redes, para generar oportunidades, y también se tiene que trabajar en una política comprensiva para resolver el problema de la política estadounidense que está rota. El sistema de inmigración de los Estados Unidos está roto, ha sido definido el problema y hay una propuesta de reforma comprensiva que es de los dos partidos, que han los dos partidos trabajado para esto. Claro, claro. Ahora, muy bien, Vanessa, tu lectura, el compromiso de estos países, México y Centroamérica, para desarticular esas redes, para enfrentar o controlar al menos el tema o el problema de la migración irregular. ¿Tu lectura? Yo creo que acá hay una lectura que es bastante amplia, que no la da, digamos que las posiciones que se tuvieron en el marco de la Cumbre de las Américas, que ha sido, digamos, como que un aspecto muy importante para mostrar el compromiso que se tiene de los diferentes países. Y acá hay algo muy importante y es porque se pone, digamos, como que una presión fuerte en todo lo que es el triángulo como tal del norte, que es esos países donde están generando un mayor flujo migratorio, que son los que están, digamos, que quedando en esta situación, que son los que vienen en las caravanas migrantes. Acá hay unos compromisos que nosotros podemos ver, acá hay un compromiso de México, hay un compromiso de Estados Unidos, pero obviamente es necesario ver cuáles son como esas respuestas que se van a dar de una manera más efectiva para solucionar todas estas problemáticas, porque se sigue teniendo un discurso muy fuerte en relación con las condiciones de fuerza y de coerción, en lugar de aplicar unas condiciones ampliadas frente al tema de refugio, frente al tema de la posibilidad de generar unas condiciones incluso de asilo que abran las posibilidades para una migración regular. Claro, y fíjate también aclarar que no solamente los centroamericanos o mexicanos son los que están migrando, ¿no? De acuerdo a las cifras oficiales, 54 nacionalidades vienen, de todos los países del Cono Sur vienen. Así es que sobre esto vamos a estar en solamente minutos hablando. Esto es Foro de la Voz de América. Los migrantes, el nuevo objetivo de organizaciones criminales transnacionales. Un negocio que ha pasado de 500 millones en 2018, oigan esto, a 13.000 millones
en este año, 13.000 millones. Bien, Guadalupe, en tu nuevo trabajo, en tu nuevo estudio que se llama Migración Irregular, Trata de Personas y Crimen Organizado, expones precisamente este negocio ya no multimillonario, billonario. Cuéntanos, ¿cómo funciona? ¿Cómo caen los migrantes en manos del crimen organizado? Debido a las restricciones migratorias que empiezan a mediados de los años 90, en realidad estas redes de tráfico humano se han vuelto simplemente empresas que antes eran empresas familiares y ahora son empresas muy importantes, y ya no solamente empresas, sino redes. Y estas redes se relacionan con otras redes criminales. Y pienso en el caso de las redes de trata de personas, las redes de narcotráfico, y también otras redes criminales que están apoyadas por autoridades corruptas. Entonces se facilita, dada este tipo de corrupción, las redes criminales, la tecnología, los medios de comunicación, Instagram, Facebook, WhatsApp, facilitan las actividades de estas redes de tráfico humano que se han convertido en crimen organizado transnacional por sus vínculos con otras redes de trata de personas, de tráfico de drogas y de muchos otros crímenes. Como se ha diversificado el crimen organizado, esto ha sido vinculado al tráfico de personas. Ya no hablamos de empresas. Hablamos de redes de crimen organizado transnacional. Vamos a ver, acláranos acá. Ya no estamos hablando del coyote solitario, estamos hablando de organizaciones enteras. ¿Es así? De organizaciones y de redes. Entonces ya no podemos estudiar esto por grupos, sino son redes. Por eso es tan importante que exista una estrategia multidimensional y además una estrategia que involucre a otros países. Porque estas redes no funcionan de forma vertical, sino de forma horizontal, y a veces funcionan en cada país con liderazgos distintos. Claro. Fíjate qué interesante, Vanessa, que ya el coyote solitario pues no está existiendo, se está quedando, se va extinguiendo. Más bien son organizaciones criminales. Ahora, ¿qué porcentaje, Vanessa, representa la mujer en estas migraciones irregulares? ¿A qué se exponen, fíjate, las madres, las adolescentes, las niñas, de cara al crimen organizado? Acá, digamos como que las cifras están rondando entre el 47% hasta el 51%, dependiendo de las nacionalidades de las mujeres. Pero tenemos un porcentaje alto de mujeres que son las que están generando estos procesos migratorios irregulares. Las exposiciones están relacionadas con todo lo que viene siendo la explotación sexual, que es uno de los peligros más grandes que podemos tener acá las mujeres, incluso muchas mujeres que también pueden ser acá víctimas de venta de sus órganos. Acá estamos hablando también de un problema muy grande, y estamos hablando también del matrimonio servil. Acá hay unas condiciones entonces que son muy complejas para las mujeres, que están viendo afectados sus derechos humanos e incluso sus derechos sexuales y reproductivos. Claro. Bueno, esta semana el secretario de Seguridad Nacional, el señor Alejandro Mayorkas, se reunió en Honduras con la presidenta Xiomara Castro y funcionarios de su gabinete. Esto fue lo que dijo el canciller de ese país, Enrique Reina, sobre la reunión. Además, se trató el tema de combatir la trata de personas, el tráfico. El secretario Mayorkas también presentó sus condolencias sobre el tema de los 6 hondureños fallecidos, precisamente víctimas del tráfico y la trata, igual que la presidenta Castro le agradeció por las gestiones. Guadalupe, nuevamente, el tema de la trata, el tráfico de personas. ¿Cómo combatir, en tu opinión, el billonario negocio de la trata y tráfico de personas? Bueno, esto es muy importante, y eso también tiene que ver con un documento que hicimos para el Belfer Center de la Universidad de Harvard para desmantelar estas redes. Como dije antes, esto no puede ser resuelto desde los Estados Unidos. Tiene que haber una colaboración con otros países, porque estamos hablando de redes que funcionan de manera horizontal en distintos países. Obviamente, a la par, se tienen que resolver las causas de raíz de la migración irregular y no solamente enfocarnos en un tema de seguridad nacional, pero es un tema de seguridad nacional y es un tema de derechos humanos. Entonces, se tiene que analizar, y ya tiene que haber también dentro de los Estados Unidos una estrategia de todo gobierno, una estrategia que involucre a las diferentes agencias con una colaboración sólida y una colaboración coordinada. Esto es muy, muy importante.
Rápidamente, Guadalupe, fíjate que en declaraciones que hiciste al New York Times aseguras que los migrantes pagan entre $4,000 y $20,000. Es lo que dices tú al New York Times. ¿De dónde sacas estas cifras? Pagan entre $4,000 y $20,000 para venir a Estados Unidos. ¿De dónde sacaste las cifras? ¿Cómo hace un migrante con condiciones precarias para pagar $20,000? Es que también depende. Estas cantidades que estoy dando son porque todos los periodistas preguntan cuánto se tiene que pagar. Entonces, hay diferentes grupos y redes en los cuales, y diferentes orígenes. Las personas no solamente llegan del Triángulo Norte, no solamente llegan de Cuba, de Haití, también llegan de Venezuela, de Colombia, de otros países en el continente y fuera del continente. Por eso doy un rango tan amplio. Además de todo, algunas personas, por ejemplo, los migrantes mexicanos llegan a la frontera y entonces pagan alrededor de entre $3,000 y $5,000 para poder llegar a su lugar de origen y poder pasar no solamente la frontera, sino los puntos de control fronterizo que están alejados de la frontera. Eso también es muy importante. ¿Por qué? Porque no solamente estamos hablando de un método, no solamente estamos hablando de un grupo, de múltiples grupos que ofrecen servicios en diferentes maneras. Por eso las cantidades varían tanto. ¿Por qué? También hablamos de niños migrantes sin acompañamiento que van con un coyote, a veces se mandan 2 y pueden llegar a cobrar hasta $18,000 por 2 niños. Y dependiendo de los servicios, los transportes, tráiler, por camión, depende. Es una cuestión muy compleja que no se puede explicar en un solo modelo. Bien, vamos a ver. Estos son los datos más recientes de la migración en Estados Unidos según la Organización Internacional para las Migraciones. Vean esto, este 2022 se proyecta como un nuevo hito en la migración irregular. De enero a junio se han interceptado en la frontera 1,6 millones de migrantes. Eso significa un incremento del 70% en relación al año pasado. 70%. Hondureños y guatemaltecos, las nacionalidades más frecuentes de los detenidos, un total de 239,000 personas entre guatemaltecos y hondureños. De todos los detenidos, el 23% son de Honduras, 22% de Guatemala. Esto, muy peligroso, el 6% de los interceptados, menores, es decir, 62,000 niños, niñas, adolescentes. De todos esos niños, el 98% viajan solos. Bien, Vanessa, rápidamente que se nos acaba el tiempo, tu opinión sobre estos datos impresionantes. Son unos datos que nos dejan muy impresionados, que son unos datos sobre los que tenemos que tratar, pero que en este punto estoy muy de acuerdo con Guadalupe cuando nosotros vemos que efectivamente tenemos que solucionar y actuar frente a esas condiciones en los países de origen de los migrantes, porque el hecho de que los niños estén migrando solos nos hace pensar en una situación más terrible en sus países de orígenes que está obligando a las familias a mandar a los niños a esta trayectoria solos. Y eso nos muestra como que hay unas condiciones acá que se tienen que tratar en origen, que son fundamentales. Claro, impresionante esa larga noche hacia el sueño americano que llaman. Guadalupe, muy rápidamente que se nos acaba, más de 60,000 niños, ¿no? Realizando el viaje solo. ¿Qué te dice esto de sus padres, de sus comunidades, de sus países? Rápidamente. Sí, hay varias cosas y eso es muy importante. Los niños migrantes sin acompañamiento viajan con un coyote en algunas ocasiones para reunirse con tus padres, en otras ocasiones ya con trabajo. Son jóvenes, no necesariamente son niños de 5 años, son jóvenes de 14 a 17 años que ya tienen un trabajo en los Estados Unidos. Dice que sus familias se quieren reunir con ellos porque ya no hay formas de llegar a los Estados Unidos y regresar. Esto también es muy importante porque también pone el ojo en la política migratoria fronteriza de los Estados Unidos. Por el otro lado, el drama de familias que también no pueden mantener a sus hijos en sus lugares de origen. Son muchas circunstancias que solamente no podemos entender. También por el otro lado están las redes de tráfico humano que presentan la posibilidad de trabajo y de un menor costo para traer a los Estados Unidos a niños migrantes sin acompañamiento, que los están acompañando ellos, los traficantes de personas. Claro. Vanessa, vamos a complementar lo que ha dicho precisamente Guadalupe. Son niños pero siguen siendo niños, rápidamente, que tenemos solo 30 segundos. Compleméntanos, por favor, esto que dice que ya tienen trabajo en Estados Unidos. ¿Cómo? Si son niños indocumentados de 14 años, ¿pueden encontrar trabajo acá?
ahí hay unas cantidades de redes, hay unas cantidades de empresas que tienen unas condiciones irregulares en contratación, en donde tienen que pagar o digamos que pagan un menor salario a las personas, y eso facilita e incluso motiva estos procesos migratorios, pagando menores salarios. Claro, claro. Bueno, muchísimas gracias a Guadalupe Correa Cabrera, siempre un placer tenerte. A Vanessa Quintero también, un placer tenerte aquí en Foro. Llegamos al final de esta edición de Foro. Nos vemos la próxima semana desde Washington. Les habló Gonzalo Abarca.